¿Cómo están, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente aquí con ustedes, el pastor Sito Muñoz, quien, gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo, pues estamos aquí nuevamente con ustedes transmitiendo en vivo y en directo por medio de esta maravillosa plataforma, el Facebook. Y bueno, he sentido hoy transmitir en este día, por medio del Espíritu Santo, algo que hoy Dios nos enseñó, hoy día Dios nos habló. Quisiera yo transmitir esta enseñanza breve, pero importante. Trato siempre de hacerlo breve porque es Facebook y la gente siempre quiere escuchar algo muy conciso y preciso. Yo quiero leer la Biblia para esto, en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 12. Yo lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Dice Salmo 19, 12. ¿Quién está consciente de sus errores? Perdóname de aquellos de los que no soy consciente. Repito, ¿quién está consciente de sus errores? Perdóname de aquellos de los que no soy consciente. Hoy día yo quisiera hablar acerca de la sanidad del alma. La sanidad del alma. Nosotros cuando venimos a Cristo decimos un alma se salvó, un alma se arrepintió, un alma se convirtió a Cristo. Eso es en parte verdad. La otra parte que no es tan verdad es que nosotros en el alma tenemos muchas cosas que en el trayecto de nuestra vida como cristianos tenemos que curar, sanar. Posiblemente durante muchos años, muchos de nosotros vivimos bajo ese misterio, esa cosa que no conocemos, está dentro de nuestra alma. Según una de las teorías, la teoría psicológica indica que el inconsciente es la parte donde se guarda todos los recuerdos negativos que nosotros hemos vivido. Recuerdos de infancia se guardan como un basurero. Puede ser la parte de nuestra vida, la vergüenza, los resentimientos, los rencores, las culpas, lo que nos hicieron a nosotros, lo que hicimos nosotros durante nuestra infancia, adolescencia y mucha parte de la adultez también. Acontecimientos dolorosos que nos enferman, que no podemos nosotros curarlo, que no podemos nosotros sanarlo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad. Lamentablemente no podemos llegar hasta allá. Ni un profesional puede llegar a lo profundo del inconsciente, que es nuestra alma. Es donde nosotros guardamos todos esos recuerdos para evitar el dolor que nos produce esos recuerdos. Yo estuve hablando con alguien y me decía que cuando él era pequeño, en sus primeros días de vida, su primer recuerdo traumático que él tuvo era un recuerdo doloroso con una persona que era su propia familia, y constantemente tenía la característica de llamarle tonto, bobo, bruto durante toda su infancia. También recuerda que cuando iba creciendo tuvo un contacto, un abuso sexual con otro familiar. Luego fue creciendo y tuvo las primeras visitas a películas pornográficas que destruyó su psiqui desde aproximadamente media 8 años. Luego de eso se hizo un abusador también. Abusó a alguien y posteriormente pues tuvo mucha conducta negativa, que cuando ya se convirtió a Cristo, todos esos recuerdos, todas esas cosas que mantenía, todos esos recuerdos dolorosos, no lo quería sacar. Dice que vio a su madre haciendo cosas negativas con otra persona que no era su esposo. Todos esos recuerdos que lo fue sacando poco a poco es lo que fue sanándole, pidiéndole la ayuda a Dios, pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo, pidiendo que Dios entrara
a esa parte que se guardó por muchos años sin confesarlo. Salmista decía, ¿quién puede conocer? ¿Quién tiene la conciencia de sus errores? Y él decía, perdóname de aquellos de los cuales no soy consciente. Muchos de nosotros vivimos bajo esas características por muchos años, porque no queremos recordarlos, porque no queremos afrontarlos también, porque suelen ser muy dolorosos y no queremos que lleguen a la conciencia. Nuestra conciencia hace es razonar, hace decir que hay justificación por la cual sucedieron esas cosas, pero el inconsciente está luchando constantemente para destruir nuestras vidas. Eso es lo que dice más o menos la teoría de la psicología. Pero Dios dice lo siguiente, aquel que confiesa su pecado, jamás no confiesa su pecado, aquel que encubre su pecado jamás prosperará, según la Nueva Versión Internacional. Quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Eso dice el Proverbio 28:13. En Salmos 3:5 dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Pues el salmista David fue muy capaz de lograr esto, de entender que hay cosas que nosotros no estamos conscientes de la vida que nosotros hemos cruzado, de la vida que nosotros hemos vivido. Muchos de ustedes, queridos amigos y hermanos, muy posiblemente vivieron una infancia muy dolorosa y nosotros no nos queremos dar cuenta, o en realidad no nos damos cuenta porque hemos guardado todo eso secreto en un basurero. Un familiar cercano mío, una mujer de fe, una mujer de Dios, mi hermana, me decía que en una ocasión ella tuvo que sufrir un acontecimiento doloroso en su infancia, tan fuerte que la reprimió. Yo me acuerdo que ella era una niña muy callada, muy silenciosa, muy introyectiva, no hablaba, pocas veces socializaba. Nosotros pensamos que era su característica, pensamos que era su forma de ser. Pues ahora ya prácticamente como a los 30 y tantos años, conversando con ella me dice, yo tuve que decirle a Cristo que entre al lugar más escondido en mi corazón, a esa azotea, a esa cueva de mi corazón, porque ella me explicaba que había entendido que el corazón es una especie de casa, donde hay sala, donde hay recibidor, donde hay comedor, y a Jesucristo a veces lo permitimos que entre por esos lugares, pero no permitimos que entre más allá, donde están las cosas guardadas, lo que nos sirve, la basura. Así es nuestro corazón, y así es el inconsciente también. Ella decía que dentro de sí había algo que no le permitía ser lo que es ahora. Y le dijo a Jesús en una ocasión, en una oración, le dijo, Señor, entra a lo más profundo de mi habitación, de mi corazón. Y ella me decía que ella vio en una visión, en un sueño, que había una niña con temor y con un muñeco de felpa, meciéndose así de esta manera, asustada, en un cuarto oscuro. Dice que entró Jesús con la luz, porque Jesús es la luz, dice la Biblia, iluminó y la sacó a pasear y la sacó a un jardín hermoso donde ella con libertad paseaba, brincaba, lleno de flores. Desde ese día, dice ella, y en realidad es lo que nosotros vemos, un cambio rotundo en su vida, pues era una chica muy reprimida, muy asustada por causa de un acontecimiento doloroso en su infancia, hasta que permitió que Jesús entre a su alma, a lo más profundo de su inconsciente, donde muchos de nosotros no nos damos cuenta. Nosotros tenemos que analizar qué pasó, qué sucedió, qué ocurrió en nuestra infancia. Démosle esa parte también a nuestro Señor Jesús. Es muchos años de dolor que a veces usted ha vivido. Estoy seguro que muchos años de sufrimiento, muchos recuerdos que usted ha tenido, producto de un doloroso acontecimiento, y no ha podido perdonar a esas personas que nos hicieron daño. Y nosotros que hicimos daño a otros, no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Es por eso que tenemos que entrar y
a nuestra profundidad, decirle, Espíritu Santo, Dios, limpia con tu sangre preciosa eso que está oculto en nuestro ser, esa cosa que a nosotros no ha hecho daño, esos recuerdos que no ha hecho daño. Yo le recomiendo hacer un historial, escribir, tratar de recordar. Si usted no lo puede solo con Dios, trate de buscar una ayuda. Alguien cristiano, alguien que sepa de esto, que le pueda ayudar a liberarse de su alma, de su dolor, de su conflicto en su inconsciente, en lo que usted y yo no nos damos cuenta. Que Dios entre a ese lugar y lo limpie con su sangre y con su luz la ilumine, porque eso es el lugar donde más daño nos hacemos nosotros mismos. Un dolor como eso guardado por muchos años produce serios problemas psicológicos, serios problemas de comportamiento, serios problemas de la conducta, serios problemas mentales, porque no hemos sido libres en nuestra alma. Amados amigos, amados hermanos, Jesús es la luz. Así que si Él entra a ese cuarto oscuro de nuestro inconsciente, donde no nos hemos dado cuenta qué es lo que tenemos, Él puede iluminarla y con su sangre preciosa limpiar y barrer todo eso que tenemos hace muchos años ahí guardado. Queremos que usted sea libre por medio de la sangre de Jesús, por el poder de su sangre, por el poder de su palabra, a través de la confesión. Amados hermanos, la Biblia dice que el que confesare su pecado, ese prosperará. Y si se aparta de él, esa persona será perdonada. Amados hermanos, hagámoslos. Le digo yo también que debo hacer muchas cosas. Debo yo confesar mi dolor, debo confesar qué es lo que tengo en mi profundidad de mi inconsciente, revisarme pero bien y decirle, Señor, entra a la profundidad de mi corazón y límpialo e ilumínalo con tu luz. Y no permita que nunca más entre a ese lugar, cosa negativa. Permíteme ir hacia ti con un corazón limpio, con un corazón sano, con una vida sana, con una mente sana, producto de que ya mi alma está libre. Amados hermanos y amigos, gracias por permitirnos estar con ustedes. Le agradecemos a mi hija Génesis, está viéndonos, a Marta Elizabeth Peñafiel, gracias, mi amada hermana Marta, y a Delfia Ron, mi amiga, mi compañera del colegio. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros por medio de esta enseñanza en vivo. Dios le bendiga a todos los que se van a unir, pues espero ser de bendición. Dios le acompañe siempre. Bendiciones. Le habló el pastor Sixto Muñoz.